maravillosas son tus obras, maravillosas son tus obras, maravillosas. Bueno, este tema es de Álvaro del Castillo, es una salsita. Yo no sé si nuestro invitado será bueno en salsa, pero debería ser bueno en salsa porque su sangre es bayú, radicado en Bogotá hace muchísimo tiempo, pero esperamos que la salsa le sea familiar y la disfrute de manera permanente como lo hacemos nosotros. Así que saludamos a esta hora de la mañana a nuestro invitado con quien queremos compartir en esta mañana, tal como lo lanzamos en nuestras redes sociales. Hemos anunciado la presencia hoy de Camilo Trujillo. Es un nombre que deberíamos irnos familiarizando con él. Camilo Trujillo es el invitado en esta mañana aquí en Al Día Noticias, www.eldianoticiascondidier.com. Estamos por Facebook Live, estaremos también por YouTube y estaremos con punto 5, 1490 del AM. Esto por lo que está pasando en el país. Civiles armados están disparando, la visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no dialogar si persisten los bloqueos, piden los gremios, y otra serie de situaciones que podríamos analizar perfectamente con nuestro invitado, porque ya lo van ustedes a escuchar, que es un hombre muy capaz, es un hombre realmente con una capacidad, ahí sí como se diría públicamente, o el dicho popular, hijo de tigre sale pintado. Vamos a ver si realmente podemos confirmar esta teoría aquí en Al Día Noticias en esta mañana con nuestro invitado. Estamos entonces con Camilo Trujillo. Muy buenos días. Estimado John Didier, muy buenos días para usted, para su equipo de trabajo y para todos los amables oyentes que están conectados y sintonizados a su programa esta mañana. Un gusto saludarlo. Muy bien, señor. ¿Cuántos años tiene Camilo? 38 años, John Didier. Nací en Cali el 22 de marzo del 83. ¿Y le gustó la salsita? Sí, sin duda alguna, la salsa hace parte de la cultura y del desarrollo pues, propio de todos los que crecimos en Cali. Sin duda, asistimos a varios sitios donde tocan muy buena salsa. ¿Y en dónde tuvo su niñez? ¿En Cali o en Bogotá? John Didier, en Cali. Yo nací, como le comento, el 22 de marzo del 83 y toda mi niñez en Cali hasta el colegio. Me gradué del colegio y en el 2001 me trasladó a Bogotá para iniciar mi carrera profesional. ¿Y en qué colegio estudió en Cali? Estudié en el Colegio Bolívar, un colegio bilingüe. Tuve la fortuna de aprender una segunda lengua. Y ahí estuve hasta los 18 años, don Didier. Pues qué interesante. ¿Y en Bogotá dónde estudió? Yo soy abogado de la Universidad de los Andes. Entró a estudiar en esa institución en el 2001 y ahí adelanto mis semestres. Y en el 2007 tuve la fortuna de hacer mi maestría en el exterior, en negocios internacionales. ¿En dónde? En la Universidad Católica de Bélgica, cuando mi papá ocupaba la Embajada de Colombia ante la Unión Europea, tuve la oportunidad de hacer esos estudios allá. Maestría en negocios internacionales en Bélgica y es abogado de la Universidad de los Andes. ¿Entre negocios y derecho hay alguna relación? Sí, John Didier. De hecho, la maestría es una maestría en Derecho sobre los negocios internacionales. Entonces, todo el marco de esa maestría es todo absolutamente legal. Muy interesante. La maestría, ¿algún otro estudio? Hay algunos diplomados aquí en la Universidad de La Sabana, en Dirección Estratégica Empresarial y otro par de diplomados pues corticos, pero en términos de posgrado es esa maestría en Derecho. ¿Hincha del América o del Cali? Del América, John Didier. Hincha del América desde muy pequeño.
aunque debo confesarle, John Didier, que debería ser un más fiel seguidor de la Mechita, ¿Por qué? porque no sigo mucho, no sigo mucho el desarrollo, digamos, del torneo del fútbol colombiano. Soy hincha de corazón, celebro sus triunfos, los acompaño siempre, pero lastimosamente no estoy ahí, pues, presente en todos los partidos. Le pasa lo mismo que a mí entonces, somos hinchas de ese América de Falcioni, de Gareca, de Roberto Cabañas, pero que hoy por hoy no sabemos quién juega en el equipo. Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Vagos recuerdos, pero de ir al estadio claramente y sentir el fervor de la hinchada del América, sin duda alguna recuerdo eso con mucha emoción, pero como le comento ya, la vida y el desarrollo profesional lo va uno enfocando en otros temas que lastimosamente le quitan atención a esos espacios de fútbol donde se desarrollan otras emociones del ser humano, ¿no? Ujú. Bueno, hay que decirle a los oyentes, no hemos dicho de quién es, por qué, de quién es hijo. Camilo Trujillo es hijo, o seguramente en nuestras redes sociales sí lo han leído, es hijo del exministro ya fallecido Carlos Olmes Trujillo García. Es el padre de Camilo. Y pues Camilo ha estado vinculado de alguna manera, ya nos va a contar él con un poco superficialmente con el sector público, por lo menos no ha estado metido tan en la política como estuvo su padre. Es decir, que por eso muchos pueden ser que no lo conozcan, pero sí ha estado en algunas entidades públicas. Carlos Olmes Trujillo García, quien lamentablemente ha sido una de las personas que nos ha dejado por el tema del COVID. Eh, un hombre pues muy talentoso, muy inteligente, muy capaz, primer alcalde popular de Cali, lo recuerdo perfectamente, y ministro de Educación, también canciller de la República, ministro del Interior, me corrige Camilo si la memoria me falla, y ministro de Defensa. Así que ese fue el paso. No fue senador, fíjese. Creo, tengo entendido que no fue senador, pero heredó del padre y del abuelo, tengo entendido, no del padre, esa capacidad oratoria en el Congreso de la República tan impresionante. Uno de los hombres más capaces, en opinión de algunos, era el hombre más calificado que tenía el Centro Democrático hace 4 años para las elecciones presidenciales, pero pues las encuestas eligieron fue la popularidad, eh, eligieron pues a Iván Duque y por eso Iván Duque es el presidente, pero se decía que Carlos Olmes Trujillo quería intentarlo nuevamente, capacidad no se le negaba, tenía trayectoria y experiencia, pero pues infortunadamente. Camilo, ¿cómo ha sido este tiempo sin su padre? ¿Qué ha pasado en su vida? John Deere, hombre, sin duda un profundo vacío. La ausencia de mi papá, pues desde luego, en mi caso personal, cambia un poquito todos los proyectos que uno venía, digamos, construyendo con la visión de la aspiración que él tenía y, digamos, el desarrollo natural y la consecuencia natural de lo que fue su vida profesional a lo largo de tantas experiencias que usted muy detalladamente narra. Es un vacío profundo, pero como yo le digo a la gente, eso es un dolor que yo diariamente lo transformo en fortaleza porque va a estar presente todos los días de la vida y la idea es que, valga la redundancia, sus ideas permanezcan siempre vigentes. La lucha por los valores democráticos, la lucha por crear las condiciones para que todos podamos vivir y trabajar tranquilos, luchar por escuchar a la gente, construir la política pública desde las bases. Y eso, digamos, son las ideas que mantendremos vivas y que trabajaremos para ello. Sin duda es un profundo dolor, pero es una guía y un norte y una motivación diaria para poder seguir trabajando y aportándole a este hermoso país. ¿Cuántos hijos dejó su papá? Nosotros somos cuatro, John Didier, Carlos Mauricio Trujillo Saavedra, Camilo Trujillo Saavedra, del matrimonio con María Victoria Saavedra, mi madre, y luego vienen Iván y Rodrigo Trujillo Pantoja, hijos de María Inés Pantoja. Somos cuatro. Primero fue María Victoria, y luego, que es su mamá, y luego vino María Inés. Sí, correcto. Nosotros, Carlos Mauricio y yo, somos hijos del primer matrimonio, correcto.
Ujú. Es decir, ¿y quién es mayor, usted o su otro hermano? Carlos Mauricio tiene 42 años, si mi memoria no me falla. Él es del Él es el 77. primogénito. Carlos Mauricio es el primogénito. Sí, correcto. Y de hecho él nació en Japón, en Tokio, cuando mi papá estaba viviendo con mi mamá en ese país y estaba mi papá ejerciendo el honorable cargo de encargado de negocios de Colombia en el Japón. Bueno, y de los cuatro hijos, ¿ninguno ha incursionado en política? Fíjese que todos somos inquietos por los asuntos públicos. Naturalmente hemos vivido en un seno familiar que ha tenido vocación de servicio público, entonces sin duda todos somos inquietos por los temas. Ahora, en el ejercicio profesional, ya digamos, cada uno ha ido cogiendo su propia carrera. Carlos Mauricio ha estado vinculado muchos años al sector privado, lo mismo Iván y lo mismo Rodrigo. Así arranqué, digamos, mi carrera profesional vinculado al sector privado, pero por cosas del destino y por temas que van en la sangre, pues tuve la fortuna de vincularme al sector público puntualmente en la administración distrital aquí en Bogotá y ahí empezamos, digamos, a desarrollar y a tener contacto con la vida pública. ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Más en lo privado que en lo público o más en lo público? Más en lo privado que en lo público, pero siempre con en lo público, digamos, en la sangre y muy pendiente de todo el acontecer nacional. Cuando le comentaba que yo estudié en Bélgica, a mi regreso en el 2008, tuve también la fortuna de vincularme, gracias a Dios, muy rápidamente con el sector privado, puntualmente con el Grupo Bancolombia. Ahí estuve cerca de 4 años trabajando en temas de servicios financieros con grupos interdisciplinarios. Y en el 2011 me vinculo con Porvenir y ejercer el cargo de director de contratos financieros, donde se hacía, digamos, toda la vida de diligencia de la inversión de los fondos y por cosas de la vida y del destino, la doctora María Consuelo Araujo en el 2011 me invita a que la acompañe a la Secretaría de Integración Social para desarrollar una nueva dependencia que se estaba creando para tecnificar el proyecto de inversión que bajo el plan de desarrollo del alcalde Peñalosa se denominaba Bogotá Te Nutre. Entonces ahí lo acompañamos y acompañamos esa linda labor como subdirector de abastecimiento, donde por un lado tuve el aprendizaje y desarrollamos todo el modelo de contratación de los comedores comunitarios en Bogotá, el servicio de comedores comunitarios. Y por el otro lado, la adquisición en Bolsa Mercantil de Colombia de los grupos de alimentos para abastecer las unidades operativas de la Secretaría de Integración Social donde se presta el apoyo alimentario, ya sea jardín infantil, centros días, hogares de paso, etcétera. Sí. Entonces, ¿en todos ha estado como abogado? Sí, correcto, correcto. En todo he estado como abogado y digamos que en los perfiles que exigía, digamos, el cargo de subdirector de abastecimiento, uno de ellos era ser abogado. Entonces, ahí desarrollamos eso y el reto que tuvimos mayor fue la implementación del decreto 092, que cambió, digamos, el modelo de contratación con las entidades sin ánimo de lucro y creó, digamos, un proceso competitivo a la hora de adjudicar el servicio de comedores comunitarios en Bogotá, que es un proyecto absolutamente bonito desde el punto de vista técnico-nutricional. Busca aportarle el 40% del valor nutricional diario requerido por una persona, dependiendo del grupo etario en el que se encuentre. Sí. Recién falleció su papá, usted sonó como viceministro de Defensa. ¿Qué pasó al final? ¿Las críticas pudieron más? No, John Didier fue simplemente eso, sonar. Yo creo que eso fue un filtro de información y una verificación con una fuente que, pues, que en eso terminó, porque, como digo yo, a mí nunca me han llamado a ofrecerme ningún viceministerio. Entonces, eso fue un filtro de información que generó todo una bulla, pero nada más que eso, apreciado Don Didier. Bueno, pero entonces mirando su perfil en Twitter dice abogado, maestría en negocios internacionales, oficial de la Reserva de la Policía Colombia. ¿Afinidad con los organismos de seguridad? Fíjese, John Didier, que yo tengo una anécdota y es que yo me vinculo y empiezo a tener relación, digamos, con las fuerzas militares y de policía
desde incluso antes de la designación y la posesión de mi papá como ministro de la Defensa. Naturalmente, a raíz de, digamos, ese nombramiento, esa relación se estrecha un poco más, pero ya venía yo, digamos, recorriendo ese camino, tratando de conocer nuestras fuerzas, nuestra institucionalidad y sobre todo las instituciones que nos han mantenido en pie como Estado democrático. Entonces, sí he hecho unos cursos en las fuerzas militares y en la policía, el curso de profesional como oficial de la reserva, e incluso curso que para mí resulta muy emotivo porque pues quien pone las pesillas como oficial de la reserva fue mi papá en su condición de ministro de la Defensa. Ujú. Bueno, en ese orden de ideas, bueno, seguimos analizando el perfil de Camilo para que lo conozcamos los colombianos en el país, en Bogotá. Camilo Trujillo. ¿Qué es esto de Sidenal, el numeral Sidenal que aparece en su perfil? Ese es uno de los cursos con el ejército, se llama Curso Integral de Defensa Nacional. Se hace con las fuerzas militares donde se conocen la estrategia geopolítica, digamos, todo el tema político alrededor de la política de seguridad y defensa, oceanopolítica, se conocen los puntos estratégicos de la seguridad nacional y se conoce, digamos, a fondo todo el tema de el Ministerio de la Defensa. Dice, ciclista amateur. Debe estar usted feliz entonces por el triunfo de Egan Bernal en el Giro. Sin duda alguna, yo creo que como lo compartía con algunos amigos, creo que es una victoria que, como dicen coloquialmente, le cae como anillo al dedo a Colombia, porque creo que en medio de toda esta turbulencia política, una victoria de esos eh, y en las condiciones en las que ganó, pues es un llamado a la esperanza de la unión del país. Sí, pero quedó como un sinsaborcito ahí esa última semana al principio de la semana muy contundente, ¿no? Egan Bernal sacándole ventaja a todo el mundo, pero en la segunda semana los vimos, una etapa sobre todo crítica que fue donde Daniel Felipe Martínez le dio ánimo con la mano y que fue la imagen que trascendió. ¿Qué pudo haber pasado allí? ¿Realmente sí está 100% la recuperación o de pronto es que él decía, bueno, un mal día siempre lo tenemos, no se sabe si esa espalda está o no sana? De todas maneras, uno no sabe si con ciclistas como Pogacar o Pogacar, que son tan fuertes, ni siquiera Primož Roglič, Pogacar, uno va a poder volver a repetir Tour de Francia entonces hay que estar en una condición excepcional porque el desafío en una grande como el Tour con Pogacar va a ser muy grande también. Sin duda alguna, hombre, la exigencia física de esos certámenes son absolutamente agotadoras y es el primer certamen de ese nivel que Egan corre después. Yo me quedo con la emoción de la victoria y con la emoción que comparte en este momento Egan con el país, así que esperemos a ver el que dice, pero sin duda alguna arrancar a ese ritmo y digamos meter un frenón, creería uno, siendo uno ciclista amateur sin conocer a fondo todo el tema, pues es natural después de un esfuerzo físico tan grande como el de un Giro de Italia. Sí, no, todo el que se sube a una bicicleta y sobre todo los deportistas lo dejan todo. Eso yo no me atrevo a Sí. criticar a ningún deportista porque ellos, los primeros que quieren ganar son ellos. Y si ellos no dan es porque no se tuvo. Y yo creo que uno no tiene ningún derecho a criticar o como a veces que uno ve comentarios contra Superman, que porque no ha ganado una grande, entonces le dan duro. Me parece eso una falta de respeto y una irresponsabilidad que uno pueda llegar a hacer una crítica a un hombre que lo deja todo, da lo mejor. Eso sí, es absolutamente claro que ellos quieren siempre estar ganando. En el caso suyo, por ejemplo, usted sube a patios de la séptima hasta el peaje en cuánto tiempo, para yo saber su nivel, a ver cómo está usted en la bicicleta. Estoy alrededor, en uno de los muy buenos días, John Deere, estoy en 29, 28, 29 minutos. Un día que no estoy tan bien, puedo estar alrededor de los 33, 34 minutos. Ah, no, a mí me parece que es un muy buen rendimiento. Yo le confieso, yo subo cuando estoy muy bien en 39 minutos. De ahí no he podido bajar, pero entonces tiene una buena condición para montar bicicleta. Bueno, dice amo a mi Vamos a subir en país. estos días. Sabe que por esta pandemia no he vuelto a salir, hago solo ejercicio en mi casa, pero pues por supuesto que hay que subir nuevamente y aceptamos ese reto. Uno necesita
alguien que lo lleve a uno así como Daniel Felipe a Egan. Bueno, Claro que sí. dice aquí también que ama a mi país, eso es absolutamente cierto, pues uno ama a Colombia. Bogotá, mi hogar. Ya Bogotá es su hogar definitivamente, se queda en Bogotá. Sin duda alguna, John Deere, fíjese que yo tengo 38 años, de los cuales más de la mitad estaba en Bogotá. Es decir, entonces uno ya podría catalogar que yo soy caleño de nacimiento y bogotano de verdad por adopción, porque estudié mi carrera aquí y he desarrollado mi vida profesional en Bogotá y ya llevo más de la mitad de mi vida en esta ciudad, a la cual le tengo absoluto cariño, amor y respeto, admiración a esta ciudad y resiliencia como ella sola y la que nos ha dado finalmente, en mi caso particular, pues todo. Sí, eso es absolutamente cierto. Y sobre todo usted que estudió en la universidad que lo marca tanto a uno, y me pasa igual. Aunque yo estudié en la universidad en Cali, estudié literatura en la Santiago y estudié comunicación en la Autónoma, pues en el caso suyo, tan joven en Bogotá, Bogotá lo marca mucho culturalmente, porque es ese despertar a la vida en la universidad. Es cuando uno empieza a tomar una formación como individuo, como parte de la sociedad. Así que se siente muy bogotano y es absolutamente creíble. De lo que está pasando en el país antes de ir nuevamente con Bogotá, donde vamos a terminar, vamos a profundizar un poco sobre Bogotá. De pronto su papá fue un hombre con experiencia, fortaleza. ¿Qué opina de todo esto que está pasando en materia política? Como que el que sea ministro de Defensa no se le niega a un debate de moción de censura. Su papá también estuvo al frente de eso. A Guillermo Botero pues prácticamente que lo sacaron todos estos debates. Su papá fue muy fuerte, los enfrentó, dio argumentos y se mantuvo sólido. Y ahora el propio expresidente Álvaro Uribe dice que a esto le ha faltado autoridad. Seguramente está haciendo mella la ausencia de un hombre con experiencia en el Ministerio de Defensa. ¿Cómo ve usted esta situación de orden público en Colombia? Hombre, con mucha preocupación, digamos que es triste ver cómo desde tribunas digitales incentivan, incendian el país, buscan desestabilizar, buscan deslegitimar la institucionalidad. Sin duda alguna genera muchísima preocupación y sin duda alguna, pues es consecuencia de lo que ya se ha venido marcando desde noviembre del 2019. Lastimosamente, digamos, la estrategia del Foro de Sao Paulo arrancó con las protestas de noviembre del 2019, que fue, digamos, esa estrategia en su cronograma frenada por la entrada de la pandemia, pero que, digamos, se ha agudizado, digamos, con la problemática social producto propio de la pandemia y la agudización de la pobreza extrema. Sin duda alguna, observa uno con mucha preocupación lo que está ocurriendo, pero también observa uno mucha esperanza, sobre todo con la marcha del pasado domingo en el que la gente, la gran mayoría de los colombianos demostraron en las calles que se puede marchar en contra de la violencia, que se puede marchar en contra de la violación de los derechos humanos, que se puede contra cualquier manifestación de la criminalidad de forma pacífica y de forma legítima, sin tener que entrar a acudir a las vías de la violencia para imponer ideologías. Sin duda alguna, creo que esas imágenes del domingo generan gran esperanza, sobre todo de cara al año entrante, que será tan decisivo para la democracia colombiana en mayo y en marzo, con elecciones a Congreso de Presidente, respectivamente, John Didier. Hay presencia, pero ¿quién quiere desestabilizar? Usted habla del Foro de Sao Paulo, bien interesante, porque uno sí quisiera ver, por lo menos nosotros como generación nunca habíamos visto el país tan despelotado, un mes en paro, con protestas, con movilizaciones, uno veía de pronto una marcha contra las FARC, máximo dos, pero pues uno ahorita ve que todos los días hay marchas en toda parte, todas partes, todo el mundo se siente con derecho a protestar. Una señora una vez, porque le estaban cobrando un pasaje de más, decidió bloquear Transmilenio en Bogotá. Entonces, incluso muchas veces las movilizaciones son de 8.000 personas en Bogotá. Entonces uno dice, ¿el 1% bloquea la ciudad? Esto que está Es, pasando es, no es, tiene precedentes.
ingredientes? ¿Qué es lo que puede estar pasando? ¿Cómo así que el Foro de Sao Paulo, que hay células guerrilleras urbanas, que hay pobreza y hay descontento con la clase política? ¿Cuál de todo esto es lo que está pesando para que estemos de esta manera? Yo creo que es una mezcla de todo, John. Diría que hay que partir de la base que nosotros vivimos en un Estado social de derecho donde el Estado y el gobierno garantizan el ejercicio de los derechos de sus ciudadanos. Es un ejercicio pacífico y legítimo en el marco de una situación que le genera descontento a algunos o los sectores de la sociedad. Pero en medio del ejercicio pacífico y legítimo del derecho, en este caso de la protesta, no se pueden infiltrar células urbanas que buscan, a través de vías de hecho, cercenar el ejercicio libre de los demás derechos de los ciudadanos, derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libre movilidad. Es decir, aquí estamos viendo unos fenómenos en los que, amparados en el derecho a la protesta, que no es pacífica y que no es legítima, pues están atacando por vías de hecho el ejercicio, perdón, de los derechos de los demás ciudadanos que tienen derecho a movilizarse libremente por el territorio nacional, que tienen derecho a salir a trabajar, que tienen derecho a acceder al servicio público y el derecho a la vida. Fíjese usted el lamentable y triste caso de las bebés, las niñas en la ambulancia. Ah, así es. Entonces, ¿y lo de Sao Paulo qué es? No, digamos, el Foro de Sao Paulo desde luego es una estrategia que se ha venido implementando por la extrema izquierda para desestabilizar regímenes democráticos, para luego imponer condiciones que arrancaron con Chile, están aquí en Colombia destruyendo todo, financiados por actos criminales, como lo indican las noticias, que se nota que hay recursos que llegan desde Venezuela, que Maduro ya lo ha venido anunciando, que los vientos de la revolución bolivariana, que Diosdado Cabello, que la guerra se hará en Colombia. Entonces, todo esto, viendo las circunstancias y las circunstancias de modo, tiempo y lugar, comparado con lo que pasó en Chile, pues nos llevan a pensar que esto es una estrategia que está absolutamente marcada y financiada desde regímenes dictatoriales. Pero entonces ese foro tiene el poder de convencer a miles de estudiantes a tomarse las calles, es decir, pero entonces tienen que estar conectados con esa ideología. No, sin duda alguna aquí hay que aclarar una cosa desde el principio que estoy diciendo. Aquí hay una gente que está incitando a la violencia y al odio amparado en el derecho a la protesta de quienes sí están marchando de forma pacífica y legítima. No con ello quiero decir que el grueso de los estudiantes esté influenciado por el Foro de Sao Paulo. Digo yo que está infiltrado, amparado en ese derecho a la protesta pacífica. No estoy diciendo aquí que la mayoría de esa masa de jóvenes esté identificado con el Foro de Sao Paulo. Sin duda alguna, esa masa de jóvenes tiene unas razones por las cuales protestar de manera pacífica y de manera legítima, pero que lastimosamente en este circunstancias que estamos viendo, pues sin duda están siendo infiltradas y manchadas por manos criminales que buscan desestabilizar, que buscan deslegitimar a las instituciones como forma de imponer ideologías de cara, digamos, a las elecciones que se vienen el año entrante. Sí, esto también, ¿hasta dónde usted coincide o respalda la hipótesis dentro de todo lo que está influyendo para que pase lo que está ocurriendo? Que Gustavo Petro es el responsable, entonces Foro de Sao Paulo, células guerrilleras urbanas. ¿Gustavo Petro tiene acciones en todo esto? Pues sin duda alguna yo lo que creo es que basta con ver, digamos, el historial de los trinos del senador Petro, donde invita a la movilización masiva, donde invita a la resistencia, donde invita a quejarse, a protestar, digamos, pero no de forma pacífica. Entonces, en ese incendiar desde Twitter, generar, digamos, esa corriente de animadversión contra las instituciones, pues sin duda alguna lleva a algunos al extremo de la violencia, sin esconder, sin duda alguna, el pasado del senador Gustavo Petro. Fíjese usted lo que pasó
con la quema del Palacio de Justicia en el 85 y fíjese usted la imagen de la quema del Palacio de Justicia en Tuluá en el 2021. Es decir, esas dos imágenes tienen que asimilarse y en este ejercicio, viendo la capacidad de permear a la opinión pública a través de su cuenta de Twitter e influenciar, digamos, a esos sectores extremistas, pues la conclusión es la que estamos viendo. Sin duda alguna, sí hay relaciones entre lo que estamos viendo y la plataforma de Twitter del senador Petro. Sí, y en ese orden de ideas, entonces, esto hace parte de la campaña política de él, ya la campaña política es apostarle al caos, apostarle a desestabilizar el gobierno, entonces, así, ¿usted cree que la mayoría de los colombianos, no digamos de bien, porque ahora se puso en cuestión el término de decir colombianos de bien, la mayoría de los colombianos que aman el orden, que aman las buenas maneras, pues ¿usted cree que esto los va a motivar a votar por él? No, sin duda alguna, le decía ahora que el sentimiento que da la marcha del domingo es de esperanza y de esperanza de cara a las elecciones que se vienen en el 2022. Fíjese, John Didier, que vuelvo e insisto, nosotros vivimos en un Estado social de derecho donde el gobierno del presidente Duque fue elegido democráticamente con la mayor votación en la historia con 10.400.000 votos, donde el presidente Duque fue elegido después de pasar 4 escrutinios democráticos en su partido, en la consulta, primera y cuarta vuelta. Es decir, nada más legítimo que el gobierno del presidente Duque en términos democráticos. Pero el senador Petro, desde el día siguiente de que perdió las elecciones, anunció que estarían en la calle haciendo paro permanentemente. Lo anunció desde el día siguiente. Entonces, toda esa estrategia se fue armando y arrancó en noviembre del 2019. Es decir, aquí lo que estamos viendo es que el senador Petro, desde que Duque asumió la presidencia, está anunciando que él iba a estar en paro, está invitando a que la gente salga a las calles, está invitando a hacer oposición férrea al gobierno, que en una democracia es absolutamente válido y debe protegerse y debe fortalecerse. Lo que no podemos tolerar los colombianos es que ese derecho a la protesta pacífica y legítima sea permeado y sea nublado por acciones que conducen a vías de hecho. Pero entonces Gustavo Petro es un duro, un teso, ser capaz de anunciar desde el día 1 que se va a las calles, a la protesta, a la oposición, y logra sacar a miles de personas a las calles durante un mes. Eso es tener mucho poder de convencimiento. Mucho poder de convencimiento y también financiación de actividades criminales que vienen metiéndole, como se dice coloquialmente, más gasolina a la hoguera. Sin duda alguna, lo que le decía yo, John Didier, es que la situación política genera un ambiente en el que él está tratando de pescar con muchas situaciones. Fíjese usted, por ejemplo, que sale y dice que no se puede montar en bus o que no tomen bebidas azucaradas cuando en diversas entrevistas en medios internacionales sale con computadores de capitalismo tomando bebidas azucaradas. Es decir, es un discurso absolutamente incoherente, pero lo que sin duda creo yo en las condiciones sociales en las que está agudizada toda la situación, pues ese discurso de él cala y exacerba ese sentimiento que existe en la población de descontento con ciertos aspectos del país. Sí, pero usted, pues al igual que muchos colombianos, podría sentir que Petro no es lo que le conviene a Colombia, por lo que le logro interpretar. Pero eso no es lo que le cree la gran mayoría en este momento, porque la intención de voto lejos triplica a Gustavo Petro a sus opositores. ¿Cómo ve usted esa situación? Que usted considera que Petro no es la mejor opción para Colombia, pero que la gran mayoría de los colombianos cree que sí. Sin duda alguna, yo creo que el discurso de Petro en medio de la situación política y con las condiciones sociales agudizadas, pues se ha fortalecido. Pero si usted ve la foto hoy de las encuestas hoy versus las encuestas hace 4 años, en esta misma época de campaña preelectoral, ha subido 3 o 4 puntos.
no ha sido más, donde en este momento en la foto no se ha consolidado un candidato de centro derecha o derecha de cara a hacerle ese contrapeso a esos 25 puntos de la encuesta. Es decir, hay mucha gente que dice, hombre, Petro, eso está crecido, ya más o menos ya a un año de elección, ya dan todo por perdido. Sin duda alguna, pues el discurso lo ha fortalecido en medio de la situación. Creo que ha interpretado bien, de forma incoherente y de forma demagoga, los discursos, pero yo tengo, como le digo, mucha esperanza con lo que vi el domingo de ese camino de consolidación de un candidato de centro derecha o de centro de derecha, perdón, pues se vaya consolidando a medida que vaya pasando el año y que sin duda alguna le haga contrapeso. Mire, yo creo que alargar tanto el paro, incluso pensando que de pronto hay ciertos aspectos que al senador Petro frente al control del comité del paro se le han salido de las manos frente a los manifestantes que están agudizando, pues la gente quiere trabajar, la gente no quiere salir a ver a sus ciudades incineradas, no quiere ver el supermercado robado con las ventanas quebradas, es decir, empieza uno a sentir a ver, perdón, ese sentimiento y a percibir ese sentimiento colombiano es de que este es un país que históricamente ha sido muy resiliente y que ha tenido problemas gigantescos y nosotros no queremos vivir sin duda en un país donde fácilmente podamos salir y estén atacando las ciudades, los supermercados, acabando con los bancos. Es decir, el debate hay que darlo. Todos los debates hay que darlos en torno a los descontentos, pero no puede ser la forma salir a destruir la propiedad pública y privada y acabar con los negocios y bloquear y cercenarle los derechos a los demás con el fin de imponer, digamos, sus ideologías. Y además con el agravante John Didier que mucha parte de la opinión pública les ha pedido públicamente a estos senadores que salgan y condenen públicamente los actos de violencia y las vías de hecho, cosa que no han hecho. Entonces, para uno, como ciudadano, pues es claramente, si no salen a condenarlos públicamente, pues están incitando, digamos, a ese tipo de cosas desde tribunas digitales. Sí, me quedan algunas preguntas del tema nacional, pero no quiero que se nos pase el tiempo sin preguntarle por Bogotá y sobre todo de algo que le escuché decir a usted en una nota que le hicieron en el sistema informativo Auténtica, que usted va a asumir las banderas de Carlos Holmes Trujillo. ¿Eso quiere decir que usted se va a meter a hacer política? ¿Va a ser candidato a algo? ¿Va a poner en consideración su nombre para elecciones? ¿Quiere ser presidente? ¿Quiere ser senador, ministro? ¿Qué es esto de asumir las banderas de su papá? Pues, hombre, John Didier, yo creo que como yo le comentaba, digamos, antes de la muerte de mi papá, uno tenía planes que en mi caso particular estaban asociados, digamos, a las aspiraciones de mi papá. La muerte de mi papá cambia un poco todos esos planes y yo me siento en la obligación natural de no permitir que las ideas de mi papá se mueran. Si ello en un futuro implica conformar un equipo para participar en una contienda electoral, lo evaluaremos en su momento, pero hoy la preocupación que yo tengo es consolidar para mantener esas ideas de mi papá vivas, vigentes y que sean un referente en la política nacional. ¿Y cuáles eran las ideas de él que usted considera que no se puede morir y que hay que seguir trabajándolas? Pues sin duda alguna, muchas de las anécdotas, y yo le echo una anécdota y es siempre que yo compartía conversaciones con mi papá, la primera pregunta que mi papá siempre me hacía era, ¿qué opina la gente? ¿Qué dice la gente? Mi papá fue constituyente, ese sí le faltó John Didier, y ahí mi papá luchó y trabajó por todos los mecanismos de participativa. Mi papá fue un fiel creyente de la democracia participativa, que escuchar, entender las dinámicas territoriales, las necesidades de la gente asociadas, digamos, a esas dinámicas y a esas realidades territoriales, debía ser la base para poder construir desde ahí la política pública que diera solución a esos problemas que atendían a esa comunidad en específico. Sí, Sin
duda alguna, yo Sí, creo que esa es la base de lo que hay que seguir aquí luchando por la democracia participativa, por escuchar a la gente. Hoy los jóvenes claman por ser escuchados en una sociedad donde el flujo de la información es absolutamente gigantesca, donde las realidades son diferentes. Entonces, y luchar en todos los escenarios con la gente para, como él decía, generar las condiciones para que todos podamos vivir y trabajar tranquilos, liderar las condiciones de seguridad, liderar para generar las condiciones de salud, es decir, generar las condiciones desde en ese momento desde donde él ejerció cada uno de sus cargos con sellos de excelencia. sí, y en ese orden de ideas ya tiene usted clara la visión. Vamos a mantener, a trabajar por las ideas de mi padre y los tiene absolutamente claros cuáles eran las bases de ese trabajo político. Porque es que realmente la política es algo bonito, algo necesario desde su punto de vista de concepción de lo que es la política, el servicio, de estar al servicio del colectivo, de la gente, mejorar sus condiciones de vida, no de lo otro que es politiquería. Así que la política es muy necesaria y es bien bonita porque es para ayudar a la gente, a la sociedad, a estar cada día mejor. En ese orden de ideas, usted ya tiene claro su objetivo, usted ya sabe para dónde va, en qué bus se monta. ¿Cómo lo va a aplicar? ¿Cómo va a aterrizar esas ideas? ¿Cuáles son las estrategias, las herramientas? ¿En qué campaña se va a meter? Ya veremos cómo nos va marcando en los tiempos esa toma de esas decisiones, pero como le digo yo por ahora, recogiendo las ideas de mi papá, los puntos por los cuales luchó en cada una de las etapas de su vida y lograr interpretar esas ideas y ese legado para seguir pues, luchando por lo que él tanto luchó y fue generar las condiciones para que todos podamos vivir y trabajar tranquilos, es decir, las condiciones de seguridad, las condiciones de los migrantes. Fíjese usted que desde la Cancillería luchó por los valores democráticos en Venezuela, generó todo en una estrategia a nivel diplomático para hacer el cerco, para que la comunidad internacional condenara el régimen dictatorial en Venezuela. En el Ministerio de la Defensa luchó por el bienestar, digamos, de las instituciones, de la institución policial, de la institución de las fuerzas militares, y luchó, como lo vi como tuve la fortuna de verlo en varios consejos de seguridad, con los entes territoriales para entender sus necesidades y tratar desde el Ministerio de la Defensa liderar esos espacios para poder generar las condiciones de seguridad para que todos se pudieran vivir, pues, desarrollar libremente, ¿no? ¿Le gustaría ser concejal de Bogotá? Yo, como le digo, yo estoy trabajando para que las ideas de mi papá nunca mueran y si el destino y ello me tienen en el Consejo de Bogotá, pues ahí estaremos. Yo en este momento, no sé, las elecciones locales son 2023, si mi memoria no me falla ahorita, Ujú. pero, pero como le digo, yo en este momento todavía estoy tratando de organizar, pero el trabajo ahorita es mantener vivas las ideas de Carlos Holmes Trujillo. Sí, señor. Bueno, y está trabajando en ello. ¿Cómo lo va a hacer? Si es preciso estar en una campaña, de pronto podría hacer campaña al Congreso, representante de la Cámara por Bogotá. Ya que usted se siente bogotano, ¿cómo ve a Bogotá? ¿Cómo lo está haciendo Claudia López? Hombre, sin duda alguna yo creo que no le hace bien al distrito, no le hizo bien al distrito las peleas entre distrito, nación al principio, en cuanto al tema del manejo de la pandemia, en cuanto al liderazgo de la institución policial, creo que generó fracturas en términos de seguridad, en términos de molar de la institución policial y en términos generales en cuanto al manejo de la pandemia, creo que el tema emocional, la inteligencia emocional ha logrado confundir un poco a los ciudadanos, porque habla uno con los amigos que estamos hoy pico y placa, puedo salir, no puedo salir, que si puedo al restaurante, que si no puedo, que si sí puedo. Ha generado toda una confusión alrededor del tema del manejo con medidas una semana tras otra y el tema es pues precisamente que hubo una confusión y sin duda alguna la falta de liderazgo con la institución policial genera una fractura
claro en términos de seguridad en la ciudad, desde mi perspectiva. Ujú. Bueno, de 1 a 10, ¿con cuánto califica la gestión de Claudia López? Yo diría que 6. 6. Uy, está pasando raspando entonces. Casi no pasa el examen. Lastimosamente es que con la alcaldesa vimos un discurso en campaña y vimos una alcaldesa completamente diferente. En términos de la opinión pública, lo que la gente ha visto en la alcaldesa es que no ha dejado de hacer campaña, que está en otros temas y que su plan de gobierno o su plan de desarrollo pues ha sido la inauguración de los distintos proyectos que dejó el alcalde Peñalosa, ¿no? Entonces, pues criticarlos desde el discurso de campaña es muy fácil, pero a la hora de sacar un trino o alegrarse porque inauguró una carretera o un colegio, un jardín, pues hombre, eso no hemos visto, digamos, yo no conozco actualmente un proyecto eh, que haya sido puesto en marcha. Bueno, pues esperemos entonces que se vaya clarificando un poco de su panorama aquí en estos micrófonos de Al Día Noticias y siempre estaremos dispuestos a escucharlo para que usted se dirija a los colombianos. Esperaremos si es el Centro Democrático o de pronto el Partido Liberal, donde nació políticamente su padre, el partido que lo acoja o a ver si tiene claridad en ese sentido y cuál va a ser la propuesta que usted le haga a los colombianos para poder mantener vivas las ideas políticas de Carlos Olmes Trujillo García, un hombre que ha dejado un legado político y que usted dice, yo seguiré con ese legado, yo asumo esas banderas, seguramente con el apoyo de su familia. Camilo Trujillo, ha sido un placer tenerlo aquí en los micrófonos de Al Día Noticias. Que pase muy buen día. Apreciado John Deere, a usted muchísimas gracias por su generosidad, a su equipo de trabajo y a todos quienes se sintonizaron aquí a escucharnos. Muchas gracias y un feliz día para todos. Bueno, señores, Camilo Trujillo, analizando esta situación que está ocurriendo en el país, coincide con algunos analistas en el sentido que aquí hay muchos elementos en juego, no solamente el descontento social, el de los jóvenes, sino que están influyendo otros factores como el Foro de Sao Paulo, que marcó una línea para algunos países, entre ellos Chile, Colombia, con esa influencia de la revolución bolivariana de Nicolás Maduro, de Venezuela, que hay financiación de algunos dineros en todas estas protestas, que en efecto no le ha hecho bien la influencia de Gustavo Petro a estas protestas, a estas movilizaciones que han sido incendiarias, sus posiciones desde su cuenta de Twitter y que seguramente está financiando todo esto que está ocurriendo en el país porque lo anunció desde el día 1 del triunfo de Iván Duque que saldría a las calles, a paro, a movilizaciones, a la oposición y que aquí se están dando las cosas, que en ese sentido sí basta ver con sus trinos para uno saber que tiene influencia en lo que ha pasado, que Petro tiene poder de convencimiento, no solo poder de convencimiento, sino también financiación, que ha tratado de pescar en medio de diversas situaciones, como el decir que no se puede montar en bus, como el decir el tema del azúcar, y que esto le ha generado pues algunos seguidores, pero que espera que cuando se clarifique el candidato de la oposición, que puede ser de centro, puede ser de derecha, pues a ver qué pasa en la fotografía de las encuestas, que no es que haya subido mucho, está de primero, porque no ha dejado de hacer campaña, ha subido unos 3 puntos adicionales, pero es que no hay candidatos visibles para medir qué prefiere el país, si a Gustavo Petro o a una acción o una opción totalmente distinta. Anuncia que mantendrá las banderas de su padre, un hombre democrático, constituyente, siempre preocupado por qué dice la gente, qué necesita la gente, de servirle a la gente, y por eso quiere, a partir de este momento, asumir el reto de mantener vivas las ideas de su padre, Carlos Olmes Trujillo García. Que en paz descanse. Así que Camilo Trujillo, abogado, 38 años, se siente bogotano, ha estado en la mañana de hoy en los micrófonos de Al Día Noticias. Lo tendremos, un análisis, un resumen de esta entrevista a las 12 del día en punto 5, 1490 del AM. Los dejamos en la mejor programación musical aquí en www.aldianoticiasconjohndidier.com. La música que nos conecta al cielo,
El Señor les bendiga rica y abundantemente.